sea, es la misma mamada, pero en español. Hola chiquitines, ¿qué pachuca por Toluca? Esto es el parte del vlog donde vamos a hablar en español. ¿Por qué voy a hablar en español? Pues porque estoy en México aún para una semana más. Porque estaba pensando que sería un buen trabajo del idioma. Porque hay un pinche cuarto del mundo que sí habla español. Y porque me da la pinche gana. Si es tu primer capítulo de Pinche Chris porque te da hueva leer los títulos cuando sean en inglés. Hola, soy Chris. Soy chef, soy de Hawái. Llevo un año viviendo acá en México. Llegué la semana antes de la pandemia. Llegando en este país tenía dos proyectos. Un era aprender español y el otro era aprender todo lo que pude sobre la comida mexicana. Entonces, en los vlogs en inglés vamos a hablar de lo que me da la pinche gana. Pero en estos en español vamos a enfocarnos un poquito más en la comida, en la preparación, en las recetas. Y de ahí viene el nombre. Vamos a restaurantes, vamos a cocinar y en breve vamos a explorar todo que te hace decir ¡ay, qué rico! A gozar, Lupita, con este mambo. Y de caballito es más riquito. ¿Qué le pasa, Lupita? Vamos ahora a un lugar que no sea típica de la comida de Tulum. Tulum sí está conocido como lugar de restaurantes, pero todo ese se queda allá en la zona hotelera, que según yo es una mierda. Vamos a un lugar muy importante para nosotros. Hace rato era el lugar donde fuimos para nuestro pan de cada día. Vamos a comer unos machetes. Para los mexicanos que no saben y los extranjeros leyendo los títulos, un machete es una quesadilla, el tamaño de un machete. En la mera cada machete empieza con 300 gramos de masa, hecho casero con betabel para darle un color rojo. Escoge su guisado favorito. Acá tenemos uno de huitlacoche. También les recomiendo el chicharrón prensado, está chingón. Son 50 centímetros de puro placer. Y eso sin albur, ¿eh? A ver si alcanzan a comérselos. ¡Ay, qué rico! Si caminas en la calle Sol por el centro de Tulum, la mera, con su camioneta bocho enfrente, no puede pasar desapercibido. Abrieron su nuevo lugar en verano y se ve padrísimo, pintado por artistas locales. Yo tuve el placer de platicar poquito con Chava, el dueño. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal? Soy Chava Rojas, dueño de la Mera. Esperándolos para que vengan a probar lo que es la verdadera comida mexicana. Nuestro restaurante es un restaurante mexicano familiar, donde nos especializamos en hacer nuestro propio nixtamal y pues toda nuestra comida es realmente mexicana, ¿no? Todos los que vivimos aquí extrañamos pues, comida típica del centro, ¿no? Los que somos de aquel lado. Y fue una recolección de varias recetas del DF, de mi chef, recetas de mi abuela, recetas de mi mamá, recetas de mis tías, recetas de mi hermana. Esa receta de tamales viene de 7 generaciones atrás. Mi mamá se lo enseñó a mi hermana, mi abuela se lo enseñó a mi mamá, y mi tatarabuela se lo enseñó así a todas mis tías. O sea, viene de generaciones la receta de los tamales. El nixtamal es hermoso, hermano, porque pues, gracias a eso podemos tener la manipulación del maíz. Por eso pudimos ser veganos tantos años, por la parte del nixtamal. Y podemos tener la masa, ¿no? Y al tener la masa, tienes el multiverso de la comida mexicana, ¿no? Nuestra masa la infusionamos con betabel, hacemos una tortilla alcalina increíble. Entonces, pues, México es maíz, ¿no? Pues la mera viene de que yo tengo unas tías, ¿no? Y que, pues, cada barrio en México tiene una mera, ¿no? O sea, cada barrio en México tiene una mera y pues, obviamente entre más peligroso esté el barrio, más buena está la comida, ¿no? Ahí todo el mundo lo respeta y entonces, aparte que cocina increíble, pues es la mera, ¿no? Ella es la que cuida el barrio, ¿no? La que conoce a toda la gente del barrio. Pues los esperamos aquí. ¿Quieren venir a probar comida auténticamente mexicana aquí en Tulum? Estamos aquí para servirles todos los días. Abrimos de lunes a lunes y vengan y prueben. Van a probar un pedacito de México para que vean lo que es México.
¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a esa niña? No sé. ¿Qué es lo que quiere? Bailar. ¿Por qué ella no baila? Su papá. ¿Qué dice su papá? Que no. ¿Qué dice su mamá? Que sí. ¿Que baile Lupita? Sí, sí. ¿Que baile Lupita? Sí, sí. Mambo, 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 sí. Sí, sí, sí. Azúcar. Agita, agita, agita. Rico. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa